El derecho a la alimentación es entendido internacionalmente como el derecho a tener acceso continuo a recursos que permitan producir, ganar o poder comprar alimentos, no solo para saciar el hambre, sino que también para poder asegurar la salud y el bienestar. Pese a esta definición, no todos los países pueden proveer de alimentos a su población, ya sea por pobreza, por causa también de la sequía o por otras razones. Vamos a profundizar en esta preocupante situación. Nos acompaña para esto Manuela Cubi. Ella es oficial jurista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Carla. A ver, entiendo que estamos además en el Día de la Alimentación o estamos conmemorando esta importante fecha. Lo primero que quiero es saber cuál es la situación de Chile respecto de este derecho a la alimentación. ¿Estamos teniendo esta garantía por parte, me imagino, del Estado? Bueno, el derecho a la alimentación no se encuentra reconocido en la Constitución chilena de manera expresa, pero es parte del derecho nacional porque Chile ha ratificado tratados donde este se reconoce. Y por lo tanto el derecho se hace efectivo a través de varias leyes, varios programas. Podemos pensar en distintos programas, digamos, que le dan aplicación a este derecho, que es un derecho reconocido a nivel legal. Pero como FAO, lo que nosotros postulamos, invitamos a la sociedad chilena, es a lograr este reconocimiento a nivel constitucional de manera explícita. ¿Cambiaría en algo que esto estuviera en la Constitución? En la práctica, ¿qué cambios conllevaría algo así? Sin duda, porque la Constitución es la norma fundamental y cualquier programa o política que el Estado impulse tiene que tener una base constitucional. La Constitución nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, si el derecho a la alimentación está reconocido de manera expresa, los programas que buscan una alimentación más saludable, por ejemplo, si es necesario encarecer los productos menos saludables y facilitar el acceso a frutas, verduras, pescado, etcétera, todos esos programas, si tienen una base constitucional, van a tener una aplicación más directa. Eso es lo que hemos visto en los otros 15 países de nuestra región de América Latina y el Caribe, que sí lo tienen reconocido en su Constitución. Da la sensación de que en Chile, ya vamos a hablar del hambre, porque puede ser medio engañoso. Muchas veces se piensa que en Chile ya no hay hambre porque ha habido un combate a la pobreza, porque Chile ha tomado ciertas políticas y porque en Chile además hubo una gran política pública para erradicar la desnutrición, pero pareciera ser que en esa balanza nos desajustamos, porque hoy día uno de los principales problemas que reporta Chile es como la sobrealimentación o la mala alimentación. Tenemos índices de obesidad que nos ponen, por ejemplo, segundos en el ranking de los países de la OCDE, solo detrás de Estados Unidos. Estados Unidos está en torno a un 40%, Chile en torno al 34% de obesidad, también con los índices muy altos en obesidad infantil. ¿Cómo revisan ustedes esa situación? En el fondo no es solo el poder comer, también me imagino que es el comer bien. Correcto. El derecho a la alimentación incluye el poder alimentarse con alimentos nutritivos, de calidad, sanos, que nos hagan bien. Y lo que nosotros hemos observado como FAO es que nuestros consumos alimentarios han cambiado. Consumimos más alimentos ultraprocesados, altos en azúcares, en calorías, pero además consumimos menos alimentos que nos hacen bien, menos frutas, menos verduras, menos pescado. Entonces, lo que necesitamos cambiar como país es el sistema alimentario en su conjunto. Necesitamos acceder a estos alimentos a través de cadenas cortas, motivar la agricultura familiar para poder tener acceso a alimentos sanos, locales y desincentivar el consumo de esos productos alimenticios que nos hacen mal. Pero además necesitamos, por supuesto, cambiar otros hábitos, ejercitar más, tener una vida más activa. Es un conjunto de acciones las que tenemos que llevar a cabo para poder reducir esos índices que obviamente nos afectan y generan también un costo en términos de salud pública, de disminución de expectativa de vida en el futuro, porque todas las enfermedades no transmisibles que se generan, ¿verdad?, tienen unas consecuencias muy graves. Y ahora, en el contexto de la pandemia, además sabemos que la obesidad, el sobrepeso son un factor de riesgo en relación con el COVID-19. Entonces, esta es... Sí, no, es que sabemos que el factor cultural es uno, digamos, el que preferimos si es que tenemos la capacidad de comprar alimentos, por ejemplo, y abastecernos. Pero me llama la atención, Manuela, que tú hablas también del acceso a los alimentos sanos. En Chile tenemos problemas en esta materia, pensando en que Chile es un país que tiene y que cuenta con muchos recursos, por ejemplo, en el campo. Tenemos una agricultura que es muy potente. Entonces, uno pensaría que no debería haber problemas en el acceso a los alimentos sanos y que tal vez la mayor traba es que culturalmente nos hemos ido acostumbrando a comer peor, por razones de tiempo, por razones de dinero u otras.
Claro, el acceso tiene dos dimensiones. Puede haber un problema de acceso físico y lo hay en lo que nosotros llamamos los pantanos o desiertos alimentarios. Hay zonas del país en las cuales no llegan los alimentos más sanos, ¿verdad? Pero también el acceso puede ser una falta de acceso económico y esto tiene que ver con los ingresos. Obviamente cuando disminuye el empleo y disminuyen los ingresos, las personas con esos ingresos que tienen deciden comprar ciertos alimentos y si es más barato comprar alimentos procesados, ultraprocesados, acceden a esos alimentos. Entonces lo que estamos viendo como tendencia en la región es que más del 50% de las personas están accediendo a alimentos de peor calidad, también como consecuencia de la disminución de sus ingresos. Entonces, lo que necesitamos como país y como política es lograr que esos alimentos sanos, frutas, verduras, pescado, lleguen a unos precios que sean accesibles a todas las personas. Y en eso se tienen que concentrar las políticas. Sí, pensaba yo, si realmente es ese el problema, el precio, muchas veces incluso en los planes de alimentación o de vida saludable que hace el gobierno se habla como del mito que hay en torno a la idea de que los alimentos chatarra, por ejemplo, son más baratos que comerse, no sé, una colación saludable. Ahí podríamos tener una discusión respecto de qué sacia más el hambre de las personas o qué rinde más para un grupo familiar. No sé si es una razón de precio, Manuela, o también tiene que ver con la forma en que vivimos en Chile. Muchas veces uno le pregunta a la gente y la gente dice estoy apurado, no tengo tiempo para cocinar. En Chile no hay una cultura culinaria que se herede de generación en generación, por lo menos en esta época más moderna, como puede ocurrir en nuestro país vecino, en Perú, donde la gente todavía cocina mucho en su casa con recursos, por ejemplo, del mar. ¿Puede tener que ver con la forma de vida en Chile también o en los países el determinar finalmente cómo la gente se alimenta, más que la plata? Sin duda, ese es otro factor. Comemos menos en casa, cocinamos menos, tenemos menos tiempo para elegir productos. Si al final de la jornada no existe una feria libre que esté abierta donde podamos comprar esos productos aunque podamos adquirirlos, ¿verdad? Sabemos, lo que sucede con la obesidad y el sobrepeso es que son múltiples causas. Entonces, sin duda, nuestros hábitos alimentarios también tienen que cambiar. Tenemos que reencantarnos con la cocina tradicional, tenemos que redescubrir nuestros alimentos que nos hacen bien. Obviamente hay que trabajar muchísimo en todo esto y hay que trabajar en la infancia, porque además estas cosas se enseñan. Nosotros les enseñamos a los niños y a las niñas qué comer y qué no comer. Entonces también como adultos tenemos que tener la conciencia de que esas conductas y lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, va también en beneficio o en detrimento de nuestros niños. Tenemos una tarea muy grande pendiente en esa materia, así es. ¿Cómo evalúan ustedes las políticas públicas en materia de alimentación que se han impulsado en el último tiempo en Chile? Entendiendo que esto no tiene rango constitucional, que ahí tú dices hay un espacio para avanzar, pero donde sí se han tratado de tomar medidas. Hemos tenido el Elige Vivir Sano, que en el fondo es un programa que busca propender a la vida saludable, donde muchas veces se hacen recomendaciones también de alimentación. Hemos tenido esta ley que grabó o etiquetó los alimentos para que cuando vamos al supermercado podamos leer si es que un producto es nutritivo, si no, si tiene calorías, si no. ¿Esas políticas han ido en la dirección correcta a juicio de la FAO? Sí, bueno, nosotros trabajamos con el gobierno y con las instituciones en impulsar esas políticas y algunas están teniendo resultados. Lo que pasa es que estos cambios toman mucho tiempo. Entonces es importante, todas las políticas que ha señalado, el sistema Elige Vivir Sano es un actor clave con el que trabajamos y que está impulsando estas políticas, ¿verdad? La ley del etiquetado que permite que las personas tengan información respecto de lo que consumen, pero hay que hacer mucho más, hay que impulsar las ferias libres para que las personas tengan acceso en horarios variados a estas frutas, hay que cambiar los sistemas alimentarios para que puedan llegar a más personas. Tenemos que disminuir nuestra pérdida y desperdicio de alimentos, porque no es un problema de producción de alimentos. Tenemos suficientes alimentos, pero una gran cantidad de los alimentos se pierde y desperdicia. Tenemos que hacer una economía circular y unas cadenas cortas que nos permitan, ¿verdad?, acceder a esos alimentos, que no se pierdan en el camino, que se puedan donar a quienes todavía los pueden utilizar. O sea, hay una serie de herramientas y de políticas que tenemos que continuar trabajando, tenemos que innovar, tenemos que utilizar todas las nuevas herramientas digitales. Es una tarea continua porque efectivamente las cifras nos demuestran que a pesar de todo lo que hemos hecho, no estamos teniendo el impacto que deseamos tener. Tenemos que hacer más y hay una serie de propuestas en ese sentido. Pero tener este derecho en la Constitución, y este es el punto que quiero hacer como jurista, tener este derecho en la Constitución nos permitiría que esté en lo más alto de la agenda política y que por lo tanto todos esos programas y esos planes
que planeamos, ¿verdad?, para darle aplicación, tengan una base constitucional y por lo tanto tengan detrás a los órganos del Estado, las políticas, los presupuestos necesarios, la coordinación necesaria. Ese es el valor de tener este derecho a la alimentación adecuada de manera expresa en la Constitución chilena. Manuela, me queda perfectamente claro ese punto y bueno, vamos a ver, hay un proceso que se podría abrir y se podría eventualmente incorporar. Me imagino que ustedes lo estarían impulsando, tratando de poner sobre la mesa. Te decía yo que podía ser un poco engañoso porque siempre estamos hablando de la obesidad, de la sobrealimentación o del acceso a alimentos que son chatarra, pero en el fondo como con la idea de que todos podemos acceder a esos alimentos. En Chile ¿tenemos todavía problemas de hambre o eso quedó erradicado? Lo hemos visto en el contexto de esta pandemia. Han vuelto las ollas comunes. Hay familias que han perdido sus ingresos y que han precarizado lo más básico, creo yo, que es la alimentación, que impacta directamente en la salud, en la calidad de vida. ¿Esto es transitorio o hay todavía una cifra, un remanente de población que se ha ido quedando atrás en este derecho a alimentarse? Sí, mira, 1 de cada 5 personas en Chile, según el último estudio del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo, 1 de cada 5 personas sufre de inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no tiene un acceso regular, de manera regular y permanente, a los alimentos que necesita. La inseguridad alimentaria se mide de distintas maneras, hay distintos indicadores, pero que 1 de cada 5 chilenos y chilenas tenga este problema es obviamente algo que nos preocupa. Es algo que en la región además va creciendo con la pandemia. Las cifras de la FAO y de la CEPAL indican que estos números van a crecer y por lo tanto tenemos que intervenir. Entonces efectivamente te digo que en Chile también hay un problema desde el punto de vista no solo de la obesidad y sobrepeso, sino también de la inseguridad alimentaria. Y con la pandemia, por supuesto que esto es evidente, pero además nos preocupa que la pandemia puede exacerbar esto. Las cifras indican que estos números van a crecer, que la pobreza va a crecer y obviamente las cifras de la pobreza son importantes porque tienen que ver con los ingresos y para poder comprar alimentos necesito tener un ingreso. Entonces, si el desempleo aumenta y yo pierdo mi fuente de ingreso, pierdo también mi posibilidad de acceder a los alimentos, ¿verdad? Las personas que vivimos en las ciudades, etcétera. Entonces, evidentemente hay un problema a nivel nacional y a nivel global exacerbado por esta pandemia que nos preocupa muchísimo. Claro que sí. Bueno, qué bueno reflexionar sobre este tema, tremendamente relevante. Vamos a ver, además, qué acciones se pueden seguir tomando para que todos nos alimentemos mejor, no solo nos alimentemos, sino que nos alimentemos bien. Manuela Kubi, oficial jurista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Carla. Buenos días. Que te vaya bien. Nos vemos. Vamos a otros temas. Uno que preocupa mucho luego de sufrir un ataque cibernético.